Yo quería referirme a algunos comentarios que se hicieron en algunos medios de comunicación, a veces intervenciones que se han planteado esta Cámara, sobre, en primer lugar, la legalidad, la legitimidad y la razonabilidad de las decisiones que esta Cámara tomó con anterioridad. Creo que de la resolución que tomemos hoy debe quedar absolutamente clara la potestad que el artículo 64 de la Constitución otorga a las dos cámaras como juez de derechos y títulos de sus integrantes. Si los únicos requisitos para asumir como diputado, una vez electo, o como senador, fuesen los requisitos que establece el artículo 48 de la Constitución, requisitos formales, el constituyente no se hubiera referido a esta potestad y no hubiera utilizado la palabra juez, porque no establece que debemos controlar los títulos y derechos, sino que dice que seremos jueces de los títulos y derechos. Pero además, si solamente hubiera que controlar los requisitos formales, eso lo podría hacer la Cámara Electoral o simplemente lo podría hacer un funcionario de cada una de las cámaras. Se otorga esta potestad porque evidentemente se prevé que puede haber conflictos y controversias alrededor de los derechos y títulos. La Corte, entiendo, ha querido tutelar los derechos de una persona que ha sido electa como para salvaguardar el hecho de que en la Cámara se tomen decisiones facciosas que impidan a cualquier ciudadano electo como diputado o como senador ejercer sus funciones para las cuales fue electo, y creo que esto está salvaguardado en las decisiones que la Cámara tomó. Las dos últimas decisiones que tomó esta Cámara, que fueron el caso Bussi y el caso Patti, si uno hace lectura detenida y minuciosa de los debates, desde todas las fuerzas políticas, quienes votamos otorgando los 2/3 para esas decisiones, el impedimento del juramento, como quienes no lo hicieron, todos nos referimos a que la decisión que se iba a tomar no era una decisión que tuviera en cuenta el carácter partidario o faccioso, sino una decisión donde se trazaba una línea, un límite, planteando que el derecho de las mayorías, que la regla de las mayorías en los casos de las votaciones regían siempre por encima de cualquier otra decisión, excepto en aquellos casos en que se hubiesen cometido delitos de lesa humanidad. Esto queda absolutamente claro en los dos debates. Digo esto como para que quede claro, porque en algunos casos se planteaba, bueno, si no nos gusta el que fue electo, la Cámara entonces puede decidir si lo deja entrar o no. Esto no es así. Jamás nadie en un debate ha planteado esto en esta Cámara en estos dos últimos casos. Se ha trazado claramente una línea que solo en aquellos casos de violación a delitos de lesa humanidad se impide el juramento. Y se hace cuando el juicio está avanzado. En el caso Bussi, con procesamiento, y en el caso Patti, avanzado de tal manera que era claro que iba a haber un procesamiento, que inmediatamente lo hubo. Y que creo, vamos a decirlo, que la decisión que tomó la Cámara, y por eso la reivindico, facilitó que el juez pudiera tomar los recaudos que correspondían, visto el expediente tal cual estaba cuando nosotros tomamos esta decisión. Digo más, en el caso Patti, en el momento en que esta Cámara tomó la decisión todavía no había un procesamiento y hoy lo hay, es decir, está más avanzada la causa y hay más razones todavía para reivindicar lo que se hizo. La otra cuestión que se plantea como duda, creo que insidiosa, es si Luis Abelardo Patti tuvo derecho a la defensa, cosa que fue ejercido entre diciembre del 2005, en que la Cámara impide el juramento, y el 23 de mayo del 2006, que la Cámara toma la decisión.
durante todo ese tiempo funcionó en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, funcionaron los mecanismos que garantizaron todo el derecho a defensa, se garantizaron los tiempos y se garantizó la posibilidad de que el ciudadano pudiera ejercer su derecho. Es decir, no es verdad que no estamos garantizando el derecho legítimo de defensa. Otra cuestión que se plantea es si se puede desaforar a alguien antes de que jure. Un precepto jurídico básico es que quien puede lo más, puede lo menos. Y si esta Cámara puede desaforar, según el artículo 70 de la Constitución, o puede remover o excluir de su seno, según el artículo 66, a aquellos diputados que ya han jurado, es decir, que están en pleno ejercicio de sus facultades y derechos, ¿cómo no puede hacerlo con aquellos que todavía no lo han hecho? La otra cuestión a la que me quiero referir es la responsabilidad que nos cabe en las decisiones que tomamos. Ni la Corte Suprema juzga, ni nosotros tomamos decisiones en abstracto. Las decisiones que tomamos nosotros tienen consecuencias directas en la vida social de los argentinos. Y quiero referirme concretamente, como hoy lo hice en la Comisión de Asuntos Constitucionales, al caso de los testigos. Aquellas personas que vieron salir en libertad a Luis Abelardo Patti, hablar prácticamente en cadena por todos los medios de comunicación, se sienten en libertad, se sienten sin temor como para tranquilamente ir a brindar el testimonio de la verdad en un juicio que es clave para la vida política y la vida social de los argentinos. Esta cuestión para nosotros no es menor. Esta cuestión para nosotros es fundamental y es básica y es tan importante como los argumentos jurídicos que nosotros tomemos. Con esto no me refiero a saltear formalidades, con esto no me refiero a desoír ni a desconocer lo que significa la división de poderes ni lo que significa el control de constitucionalidad. Significa que tenemos que hacernos cargo, tanto la Corte Suprema de Justicia como nosotros, de lo que estamos decidiendo. Y como nosotros queremos hacernos cargo de lo que estamos decidiendo, vamos a votar el desafuero de Patti de manera tal que aquellos que tienen la valentía de ir a atestiguar en un caso que es clave puedan hacerlo con toda la tranquilidad, que se van a respetar sus derechos y que pueden ir a decir la verdad de lo que han visto, de lo que han oído, de lo que pueden atestiguar, para que se haga justicia, para que se conozca la verdad y para que se castigue a los culpables. Y hablando de las responsabilidades que tenemos, a esta Cámara le corresponde avanzar y tomar decisiones para facilitar la labor de la justicia. Esta es una, pero no es la única. Todavía quedan en vigencia los indultos dictados inconstitucionalmente en los años 90 y nosotros tenemos la obligación tenemos la obligación, en primer lugar, de venir a debatir los proyectos que se han presentado en ese sentido, y quien está presidiendo la sesión ha sido autora de uno de los proyectos de nulidad de los decretos dictados en los 90, que es continuidad de un proyecto que presentara en su momento la diputada Patricia Walsh. En primer lugar, tenemos la obligación de venir a debatir, y en segundo lugar, tenemos la obligación de definir nosotros para ayudar a que se sepa la verdad y se castigue a los culpables. No sea que nosotros no le queramos reconocer a la Corte Suprema el control de constitucionalidad cuando se está hablando del artículo 64 y sí se lo reconozcamos respecto del Ejecutivo con los decretos de los 90. En esto las decisiones de la Cámara deben ser consistentes y nosotros estamos atrasados en esto. Y cada día que pasa son mayores dificultades para avanzar en la justicia. Esta Cámara tiene la facultad
para remover, o en primer lugar para desaforar a alguien que no ha asumido. Y esta Cámara, en algún momento de su historia, no hace mucho, ha excluido de su seno a una diputada por haber amenazado y haber dicho: a estos los tendríamos que haber cagado a tiros. Lo dijo, y esta Cámara en poco tiempo la excluyó de su seno por unanimidad. Si eso hicimos con quien simplemente declaró una cuestión así, nosotros no podemos hacer menos con quien no solo lo dijo, sino también lo hizo y por la espalda. Muchas gracias.